Claro, aquí tienes una historia emotiva e inspiradora basada en el título solicitado. El hijo del millonario fallaba todos los exámenes hasta que un padre soltero le enseñó un secreto. Apenas amanecía cuando el joven Tomás, sentado en la parte trasera del lujoso auto de su padre, observaba en silencio cómo los demás estudiantes llegaban caminando a la escuela con sus mochilas gastadas, riendo y jugando entre ellos. Él, a pesar de tener chofer, uniformes impecables y todas las comodidades que el dinero podía comprar, sentía un vacío en el pecho que nunca había sabido explicar. Hijo único de un poderoso empresario, Tomás estaba rodeado de profesores particulares, tutores extranjeros y tecnología avanzada, pero fallaba todos los exámenes. Su padre, don Ricardo Rivero, era un millonario conocido por su firme carácter y su impecable historial de éxito. No podía comprender cómo su hijo, el heredero de su imperio, era incapaz de aprobar ni una sola asignatura. El día que recibió otra llamada de la directora del colegio, avisando que Tomás había suspendido todos los exámenes una vez más, don Ricardo estalló. Gritó a su hijo, lo culpó de no esforzarse y amenazó con enviarlo a un internado en el extranjero si no mejoraba. Tomás no dijo nada. Solo bajó la mirada como si el peso del mundo le aplastara el corazón. Esa misma tarde, al salir del colegio, Tomás decidió no volver directamente a casa. Caminó sin rumbo por calles que nunca había recorrido. Fue entonces cuando, justo al doblar una esquina, vio a un hombre arrodillado en la acera, reparando una vieja bicicleta mientras una niña pequeña lo observaba con orgullo. Se trataba de Julián, un padre soltero que trabajaba todos los días arreglando bicicletas y haciendo pequeños trabajos de reparación. Su hija, Lucía, iba con él después del colegio porque no tenía con quién dejarla. Tomás se detuvo a mirar. No sabía por qué, pero le llamó profundamente la atención la forma en que Julián le explicaba a su hija cómo funcionaba cada pieza de la bicicleta, con una paciencia infinita y una sonrisa sincera. Por primera vez en mucho tiempo, Tomás sintió curiosidad genuina. Al notar su presencia, Julián le ofreció una sonrisa amable y le preguntó si necesitaba alguna ayuda. Tomás, titubeando, respondió que no, pero que le parecía interesante lo que hacía. Julián le señaló una silla y le dijo que podía quedarse a mirar si quería. Desde ese día, Tomás comenzó a pasar por aquel pequeño taller improvisado todas las tardes. Al principio solo observaba, después, empezó a hacer pequeñas preguntas. Julián, sin saber quién era el muchacho, le explicaba las cosas con sencillez, cómo comprender el funcionamiento de cada engranaje, cómo detectar las fallas, cómo arreglar algo con sus propias manos. No le explicaba con libros ni fórmulas, sino con paciencia, ejemplos sencillos y mucha humanidad. Y cada vez que Tomás lograba entender algo, Julián le decía, lo más importante no es saberlo todo, sino querer comprender. Lo que se hace con el corazón, siempre termina saliendo bien. Un día, Tomás se atrevió a contarle la verdad. Le dijo quién era su padre y cómo se sentía un fracaso por suspenderlo todo. Julián, lejos de sorprenderse, le puso una mano en el hombro y le dijo, tal vez no te han enseñado de la forma correcta. No todos aprendemos igual. Algunos necesitan ver, otros tocar, y otros sentir. Tal vez lo que tú necesitas no es estudiar más, sino descubrir por qué quieres aprender. Aquel consejo le impactó como un rayo. Esa misma noche, mientras su padre trabajaba en su despacho, Tomás le pidió algo que nunca había pedido, que le contara cómo había comenzado su empresa desde cero. Don Ricardo, sorprendido por el interés de su hijo, se tomó unos segundos antes de responder. Entonces comenzó a relatarle su historia de sacrificio, sus fracasos, los días sin comer, los años de lucha y esfuerzo hasta lograr su éxito. Por primera vez, Tomás escuchó los errores de su padre, no sus órdenes. Y comprendió algo profundo. El verdadero aprendizaje no estaba en los libros, sino en el esfuerzo, la constancia y el deseo de superarse. Desde ese día, Tomás empezó a estudiar con otra mentalidad. Ya no lo hacía para satisfacer a su padre, sino para entender el mundo, algún día, poder también ayudar a otros, como Julián lo había hecho con él. Cada tarde seguía visitando el taller para aprender nuevas cosas, y Julián, viendo su interés, le reveló un pequeño secreto. Cada vez que tengas miedo de fallar, cierra los ojos y pregúntate, ¿lo estoy intentando con todo mi corazón? Si la respuesta es sí, entonces no importa cuántas veces falles, porque al final ganarás. Tomás tomó esas palabras como un talismán. La siguiente temporada de exámenes llegó. Por primera vez, en lugar de sentir pánico, cerró los ojos y se hizo aquella pregunta. Y respondió con convicción que sí. Después de semanas de esfuerzo, dedicación y una nueva visión,
Los resultados sorprendieron a todos. Tomás aprobó cada una de las asignaturas. Fue un momento de celebración en el colegio, pero lo más impactante fue la reacción de su padre. Don Ricardo, al ver las notas, no dijo ni una palabra. Simplemente se acercó a su hijo y lo abrazó con lágrimas en los ojos por primera vez en años. Le pidió perdón por haberle presionado sin enseñarle el verdadero valor del aprendizaje. Tomás le sonrió y le contó todo sobre Julián y cómo le había enseñado aquel secreto. Profundamente conmovido, don Ricardo quiso conocerlo. Al día siguiente, se presentaron en aquel pequeño taller de bicicletas. Julián, sorprendido al ver al poderoso empresario, pensó que algo malo ocurría. Pero lo inesperado sucedió. Don Ricardo le agradeció de corazón por haber ayudado a su hijo de una forma en que ni todo su dinero había podido hacerlo. Le dijo, usted le enseñó algo que yo había olvidado, que el conocimiento real nace del corazón. Entonces, le ofreció a Julián un nuevo trabajo, ser parte de una fundación que ayudaría a niños con dificultades escolares, enseñándoles a aprender no solo con la cabeza, sino también con el corazón. Julián aceptó con humildad, con la condición de que pudiera seguir llevando a su hija con él y nunca dejar de reparar bicicletas de vez en cuando, porque allí, dijo, era donde había nacido el milagro. Con el tiempo, la fundación se convirtió en un lugar famoso por ayudar a miles de jóvenes que, como Tomás, se sentían incomprendidos. En las paredes había una frase escrita con letras grandes que todos leían antes de entrar. Lo que se hace con el corazón, siempre termina saliendo bien. Tomás creció y terminó sus estudios con excelencia. Años más tarde, se convirtió en el director de la misma fundación, dedicando su vida a brindar oportunidades a otros jóvenes. Su padre se convirtió en el principal donante, recordando siempre que la mayor riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en la capacidad de transformar vidas. Y Julián, aquel padre soltero de manos gastadas y alma llena de luz, sonreía cada vez que veía a jóvenes encontrar su camino. Nunca olvidó que un pequeño acto de bondad había cambiado no solo una vida, sino miles. Porque a veces, un secreto sencillo puede iluminar el camino de quien está a punto de rendirse. Y ese secreto, como descubrió Tomás, no estaba en ningún libro ni examen. Estaba en el corazón.